Inforradio presenta El Cuarto Programa. Capítulo 17. Con Carlos Padilla. Bueno, no le negaré que mientras el mundo se nos venía encima cada mañana con los partes oficiales de los datos, yo he leído, he dormido más, egoístamente, y he reflexionado también más de lo que ya acostumbro. He tenido días de redescubrir a Iván Ferreiro y pensar qué jodidamente bueno es este tipo. De ver la serie del Papa, Bendito Sorrentino, y entre medias hubo días, varios días en los que estuve leyendo sobre un expolítico, aunque no sé si la política se deja del todo alguna vez, un tal Eduardo Madina, no sé si le suena. Madina, que dijo en una entrevista ante la pregunta de cuál había sido su mayor decepción, y dijo, en ocasiones yo mismo, y dije, coño, justo como me pasa a mí, pero claro, él lo expresa mejor que yo. Intenté invitarle al programa, no con cierto respeto, se lo negaré, y pensé que le diría que me gusta su manera de ver la realidad, aunque no siempre esté de acuerdo, que me gusta su Bilbao, que es bueno porque no grita, que en este país confundimos mucho el tener razón con el número de decibelios, que me hizo gracia leer que su mujer era sevillana y me imaginé una especie de 8 apellidos vascos pero al revés, que como él es devoto de los planetas y yo soy devoto de todo el arte que sale desde Granada, que nos entenderíamos. Imaginé que le diría que es un tipo valiente, no de los de boquilla, y además es un tipo inteligente. Pero recordé aquello que escribió Chávez Nogárez, que dijo, en las grandes ocasiones siempre digo algo inconveniente. Así que me limitaré a decir, Eduardo Madina, bienvenido al Cuarto Programa. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando el confinamiento, el teletrabajo? ¿Cómo estás? Pues con la consciencia de estar viviendo algo anómalo, que seguramente, ojalá, no se vuelva a repetir nunca en nuestra vida, y con sorprendente tiempo para trabajar más, para leer más, para ver más películas, a cambio de todas las cosas que no hago, ¿no? Es ver amigos, viajar a Bilbao, estar con gente a la que me apetecería ver, perder tiempo, en el mejor sentido de la palabra, en la calle. Bueno, lo uno por lo otro, pero no te oculto que estoy deseando que termine ya. Con el teletrabajo, ¿trabajamos más? Porque yo tengo esa sensación con el telestudio. Es decir, que tenemos, como no tenemos que ir a un sitio, no sé si trabajamos más de la cuenta. No sé si más de la cuenta, pero quienes tenemos la suerte de no haber perdido el empleo en esta aventura que está viviendo la humanidad, y en nuestro caso, en nuestro país, pues yo creo que estamos trabajando más. Primero por una cuestión de compromiso. Yo trabajo en una empresa que se llama CREAP, que es una consultora de comunicación, asuntos públicos, y toda la plantilla, somos unos 150 trabajadores, está enchufadísima, metida a tope por una cuestión de compromiso, y me temo que esto es común a todas las empresas. Y segundo, porque perdemos menos tiempo en horas muertas de desplazamientos, tráfico imposible de grandes ciudades, reuniones a veces presenciales que te roban tiempo y produces poco. Pues yo creo que todo eso lo hemos quitado y a cambio hemos metido mucha más capacidad productiva, ¿no? Y luego en el plano personal de cada uno, yo creo que también estamos teniendo más tiempo para viajes introspectivos en la agenda diaria del lunes a domingo automático de los meses normales, pues habitualmente no tenemos tanto, ¿no? En ese sentido, bueno, está teniendo su lado luminoso dentro de este color oscuro y gris que se ha colocado por encima de todos nosotros. Eduardo, para empezar, una pregunta que le vengo haciendo a todos los invitados que van pasando por el cuarto programa, ahora vía online, en esta crisis, y es si tú crees que saldremos mejores de esto, como sociedad, como seres humanos, como personas, o que todo volverá a ser como antes. Es verdad que será asimétrico, habrá de todo, ¿no? Habrá gente que salga mejor, gente que salga peor, en condiciones mejores, en condiciones peores, y habiendo mostrado más lados buenos de lo que los seres humanos somos, y en otros casos lo contrario, ¿no? No sé sacar la media de todo eso, no lo sé. Me temo que las tendencias de dificultad, de amenaza, de vulnerabilidad, de reto que tenía la humanidad por delante antes de esto, ¿no? Grandes transformaciones tecnológicas, pasos atrás de la globalización, guerras comerciales, tensiones políticas y geopolíticas de enorme entidad, cierta vulnerabilidad económica en Europa, tensiones de convivencia social, aparición de populismos de extrema derecha. Bueno, había un cóctel bastante plagado ya de cuestiones que vigilar, ¿no? Me temo que todas esas tendencias se han acelerado, que esta pandemia las acelera, y además seguramente meterá alguna nueva. Así que está por ver cómo salimos, ¿no? Yo, si me das a elegir, diría, pues, quizá me he hecho un poco mayor, ¿no? Pero diría que me conformo con que salgamos como éramos, con que no salgamos peores. Si eso es así, bienvenido sea.
¿Y una cosa que desees volver a hacer cuando todo esto vuelva a la normalidad? Pues antes, cuando la famosa normalidad estaba entre nosotros y nosotros entre ella, uno siempre tenía deseos siempre enunciados en mayúscula, ¿no? Grandes, ante preguntas como esta, pues decía grandes cosas, viajar a países que no has estado nunca, grandes descubrimientos, grandes impactos enormes en la vida de cada uno, ¿no? Yo creo que ahora es lo contrario, en la normalidad de lo pequeño, en la afectividad de lo antes miniaturesco, es donde está ahora para mí lo más grande, ¿no? ¿Qué me apetece más? Sin duda ir a Bilbao, ver amigos, salir a algunos bares que echo de menos con ellos para no hablar de nada y pasar un rato sin grandes pretensiones de nada, cotidiano y normalizado, poder abrazar amigos queridos, quizá algún concierto, ver algún grupo que me apetece. Cosas así, cosas que antes formaban parte de la normalidad y que esta pandemia pues las ha dotado, creo, de un valor mucho mayor. Si tuvieras que elegir ahora mismo un grupo que tuvieras, yo sé que eres un tipo muy melómano, es verdad, y además fan de los planetas, y yo he dicho que todo lo que se hace desde Granada, como yo soy granadino, yo ya lo defiendo a capa y espada. Si tuvieras que elegir un grupo al que concierto la próxima semana, ¿cuál sería? Pues mira, me he quedado con muchas ganas de un concierto que tenía y había comprado ya la entrada para verlo aquí en Madrid, en el Festival del Botánico, que es un fantástico festival ahí en la Complutense. Un concierto de Wilco. Venía Wilco a Madrid, la única que le he visto fue allí hace unos años y me apetecía muchísimo volver a verle. Así que me dejan con mono. Diría Wilco, diría The National, diría, claro, un concierto de los planetas en Granada, pues me parece ya como, en fin, perfecto, ¿no? Entre Wilco, The National y los planetas, y quizá The Cure, anda que la cosa. Antes de empezar con más cosas, este 10 de mayo se va a cumplir ya un año del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, que sufrió un infarto cerebral en su domicilio y que fue trasladado al Hospital Puerta de Hierro y que tristemente hubo que lamentar su fallecimiento, su muerte. Se fue muy joven, con 67 años solo. Bueno, es verdad que se declaró luto oficial y además que doy fe de ello, que hubo colas muy largas para poder entrar en la capilla ardiente que se instaló en el Congreso de los Diputados. ¿Qué significa o qué significó para ti Alfredo Pérez Rubalcaba? Bueno, uno de los legados más evidentes de una forma de hacer política que yo creo que incorporaba 3-4 ingredientes, ¿no? Lo primero, un altísimo nivel intelectual, una capacidad para comprender escenarios plurales y complejos, como los de cualquier país democrático. Política hecha desde una concepción de país clara, con un proyecto de país, que puedes estar o no de acuerdo, te puede gustar más o menos, te puede parecer más o menos suficiente, pero había un proyecto claro de país. Y cuarto, anteponía las prioridades del país a las prioridades del partido y las del partido a las personales. Y creo que ese fue uno de los últimos legados que nos dejó. Y quizá de esa concepción política y de lo público fue uno de sus últimos protagonistas en activo, ¿no? Una forma de hacer política, bueno, que ha ido quedando atrás, porque ahora todo está en procesos de renovación y todo está en otro discurso, en otra estética, en otra ética, en otra forma, ¿no? Eso en un plano público. En un plano personal era un gran amigo. Colaboré con él en la ejecutiva federal que él dirigió. Yo fui parte de esa dirección y fui el secretario general del grupo parlamentario también con él como secretario general, ¿no? Hicimos muy buena relación. Y en cuanto a mi procedencia, fue una persona clave para el fin del terrorismo en el País Vasco y en España. Sin él, ETA no hubiera terminado el 20 de octubre del año 2011. Así que, bueno, fue una gran persona en términos públicos, un gran líder político, un gran amigo, y fue una pena enorme que se fuera tan pronto. Sí. Ya saben los oyentes habituales del programa que este programa sobre todo está dedicado al mundo del periodismo, de la comunicación. Claro, creo que es muy interesante hablar con un político porque has dado, si me permite la expresión, en los dos lados de la trinchera, que es en el lado del político y en el lado del periodismo sin ser periodista, pero sí como analista político. Me gustaría primero preguntarte cómo un político veía el periodismo siendo político. Bueno, hay multitud de maneras de mirarlo, ¿no? Se le mira a veces desde la desconfianza, desde la cautela, ¿no? Otras veces se le ve como un instrumento para un proyecto propio, personal, ¿no? Una pieza que utilizas para...
y en ocasiones hay gente que lo ve como un servicio fundamental para cumplir con la Constitución. Y es que esto de la libertad de prensa, el derecho a la información, los medios libres, ¿constituye una posibilidad de democracia o no? En ese caso, bueno, yo me incliné más bien por ahí, ¿no? Y no te oculto que en algunos momentos tuve momentos más dulces y otros más agrios con el periodismo, en el sentido interpretativo de lo que yo iba haciendo, de mi grupo parlamentario hacía dentro del Parlamento, ¿no? Pero esa diferenciación o esa distancia en los puntos de vista ordena un espacio público. Yo, vamos, siempre lo vi bien. Nunca me sentí ni traicionado, ni amenazado, ni nada de eso, ¿no? Hubo a veces mucho aplauso y otras veces mucha crítica y procuré convivir con ello lo mejor que supe, ¿no? En algunos momentos me encontré más cómodo con el aplauso, como es normal, y me costó más la crítica, y al final me acostumbré mucho a la crítica y descreí un poco de los aplausos. Así que he tenido fases, pero bueno, para mí no se puede entender una democracia sin él. Así que harían bien en cuidar las libertades constitucionales, el derecho a la información, la libertad de prensa, quienes están al mando de los partidos políticos, porque sin ellos no hay democracia. Y después, tú eras un habitual de las tertulias, corrígeme si me equivoco, de la mesa de políticos en Hora 25, y es justamente cuando tú ya dejas la política, aunque esto ya no sé si se deja la política del todo alguna vez, que esto ya sería para debatirlo, pero una vez dejada la política, creo que también es justamente con Àngels Barceló cuando empiezas a colaborar como analista. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, yo formé parte de la mesa de análisis que monta Àngels Barceló en el A Vivir, que son 2 días. Después se la llevó a la Hora 25 y en todos esos años pues me tocó defender las posiciones del Partido Socialista con muchos dirigentes del PP, de Convergencia y Unió, de Izquierda Unida, antes de Podemos, del PNV. Y la última etapa fue con Andrea Levy, del Partido Popular, Íñigo Rejón, de Podemos, y con rotación de Carles Campuzano de CiU, Aitor Esteban de PNV. Bueno, yo creo que era una mesa donde había respeto entre dirigentes políticos y eso daba juego a una conversación sin tanta bronca como a veces vemos en algunos debates políticos, ¿no? O electorales. El salto a la otra mesa dejé pasar unos meses y Àngels me llamó y me dijo, oye, mira, te vas a la empresa privada, vas a hacer una vida ya normal, pero a mí me encantaría que siguieras conmigo y te ofrezco estar en la mesa en aquel momento Hora 25. Lo pensé un poco porque dudé de mi capacidad para interpretar la realidad un poco sin tanta camiseta de Partido Socialista, un poco más por honestidad con el oyente, no ir ahí a defender a un partido porque no es ese ya mi rol, ¿no? Ya el PSOE tiene quien le defienda y tiene quien le ataque. Y me costó un poco intelectualmente. El salto del análisis no es exactamente igual, ¿no? Y bueno, procuro hacerlo. Nunca sé si acierto o no en el punto ni en el tono, pero la verdad es que ahora mismo en el Hoy por Hoy Àngels Barceló tiene una escuadra de analistas tertulianos, opinadores, que yo creo que es excelente y estar entre ellos, bueno, para mí es una oportunidad de aprendizaje clarísimamente. ¿Te gusta el término de expolítico o esto de la política no se deja nunca? Sí, se deja porque la actividad te lleva ya por otros lados, ¿no? Es como, no sé, un futbolista que juega durante muchos años, hasta los 30 y tantos años, y después lo deja. Pues es un exfutbolista, lo que no quiere decir que no tenga una mirada muy propia, muy formateada por su experiencia, muy atenta al fútbol, pero su vida ya va por otros lados, ¿no? Yo sigo teniendo una cierta querencia al análisis político, me gusta hablar de política, escuchar de política, leer de política, interpretar políticamente la realidad, no sé hacer de otra manera las cosas, pero mi tiempo ya se invierte en una empresa privada, mi vida transcurre ya por otros derroteros, sigo teniendo gente que me reconoce por la calle, pero ya no tiene nada que ver como lo que era antes, ya no tengo escolta, ya mi vida es otra cosa. Y te diré que he descubierto, en fin, niveles de felicidad y de disfrute vital que me están haciendo muy feliz. Es decir, son 2 años donde lo que uno espera es que la vida, dices, bueno, aquí se para ya mi tiempo y a partir de ahora a ver qué, pues en el a ver qué yo he descubierto una vida maravillosa y estoy encantado. Sí, se deja. ¿Qué lleva a un chaval del País Vasco a meterse en política? En mi caso, consciencia de entorno y educación cultural o trayectoria cultural más bien en mi familia hacia una cierta valoración de la importancia de la política, ¿no? Consciencia de entorno porque
veía que a ambos lados de la ría, la margen izquierda y la margen derecha, las condiciones de vida eran muy diferentes, había muchísimas desigualdades en la Vizcaya y en el Bilbao en el que yo nací. No era muy difícil ver las injusticias sociales, nos rodeaban por la calle, en cuestión casi cotidiana del término, y después no era muy difícil ver que había una banda de asesinos matando gente. Así que querer que tu lugar de origen y el lugar donde vives sea mejor es una pasarela hacia la actividad política, ¿no? Después las ideas de izquierda estaban instaladas en mi tronco familiar, fui educado en ellas. Cuando pude cuestionarlas, me reafirmé en ellas. Cuando me pude preguntar por ellas, la respuesta fue una reafirmación en ellas, en valores de izquierda, en pensamiento político de izquierda, en ideales de izquierda. Y entré a formar parte, bueno, muy colateralmente, porque mi vida era estudiar, jugar al voleibol, trabajar y un poco de tiempo dedicado a la actividad política, ¿no? Y después la vida te va llevando y terminé, bueno, pues como terminé, 13 años de diputado, secretario general del grupo parlamentario, candidato en unas primarias para secretario general del PSOE, algo que nunca imaginé cuando empecé, pero que ahí queda, ¿no? Claro, que no había un plan predeterminado, sino que te fue llevando la cosa. No había ningún tipo de plan. Mi plan era trabajar en una empresa, una vez terminados los estudios, vivir en Bilbao y tener una cierta actividad por vocación de querer ayudar a que tu entorno sea algo mejor, pero sin grandes intenciones de nada. Yo nunca, en fin, me vi a mí mismo en nada. Así que sí, la vida trae sorpresas, todas ellas bienvenidas siempre. Me gustó porque te he estado leyendo, escuchando, revisando. Ten en cuenta que yo soy generación Z y claro, pues lo vivido me da para lo que me da, que es poco. Te escuché en un curso de verano de la Universidad de Málaga hablar de esto es muy interesante, de una teologización política, de esas religiones políticas. Decías de las que hay que huir todo lo que uno pueda. Claro, no sé si en esta España nuestra y tan diferente somos dogmáticos políticamente hablando, es decir, lo que dice nuestro líder, lo que dice nuestro partido está bien, y lo que dicen los demás, falsedades, mentiras, infamias. Sí, yo creo que hay una tendencia al dogma en el sentido de realidades no cuestionadas y no cuestionables que explican parte importante de lo que somos y ya está, y nos quitan trabajo. El dogma quita mucho trabajo, te lo da todo hecho. Dice, pues eso es así, no se puede cuestionar, usted funcione con esto intocable, incuestionable y para siempre, con vocación de eternidad, ¿no? Bueno, yo he descreído siempre de esto, en parte la trayectoria política de mi vida en el sentido de alineamiento ideológico es con una corriente de pensamiento racionalista, no teológica, ¿no? La izquierda procede de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de una interpretación del ser humano sin necesidad de Dios. Sé que esto es mucho decir, ¿no? Pero ese ser humano que se interpreta sin necesidad de pasar por Dios, sin necesidad, obedeciendo más a metodología científica, ensayo y error, a dudas, a análisis cuantificables, a método empírico. Todo eso es la placenta de origen del movimiento obrero y de la izquierda, ¿no? La izquierda interpretando con dioses, pues a mí se me hace raro, ¿no? Pero últimamente la política se ha llenado de dogma y de realidades incuestionables, ¿no? Las patrias, me parece que son incuestionables, las identidades nacionales, las naciones puras, los pueblos perfectos, las purezas. Bueno, pues no hay nada de eso. La realidad es impura, las naciones puras no existen, los cuerpos sociales homogéneos tampoco. Dios no pinta nada en el análisis de la realidad diaria de la gente, en el análisis de nuestro presente y de las necesidades más evidentes que tiene esta sociedad. Son siempre problemas sociales o económicos que hay que resolver. Y esa mitad a un vista de dogma me ha parecido aunque últimamente han retroceso. Bueno, te escuché también hablar de que si sometemos a método analítico a Trump da error, si lo hacemos con Le Pen casi ganando las elecciones presidenciales en Francia da error, si lo hacemos con Salvini da error. Por copiar a Nietzsche, la Ilustración ha muerto y nosotros la hemos matado. No sé si tanto, pero es evidente que la modernidad como ciclo histórico pasa por momentos, como la historia nunca es estática, es dinámica, se mueve, pasa por cumbres y valles, momentos mejores y peores. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde la racionalidad está un pelín en retroceso y el ambiente político mundial se ha llenado un poco de, bueno, lo de antes, ¿no? Ciertas teologías, ciertos monstruos de la razón dormida, que diría Goya, que nos traen un poco, en fin, como un mal sueño, ¿no?
que estamos viviendo en muchos países. La suma de Bolsonaro, Boris Johnson, Trump, Salvini y Le Pen produce monstruos, en fin, y pesadillas, ¿no? Esperemos que sea un ciclo, ¿no? Y que, como decía Hegel, esto de la hipótesis, la antítesis, siempre una cierta pendulación en los ciclos históricos, y que este pase pronto porque yo creo que nos lo merecemos ya. También te escucho decir, el nacionalismo es la expresión de un miedo. Claro que yo me pregunto, ¿hay alguna gente que está acojonada? Bueno, no tanto en eso, sí, pero sí, en el fondo hay los conductores a lo largo de la historia que yo creo que sujetan una misma pauta humana, con distintas mentalidades, ciclos, posibilidades, tecnologías, contextos, todo distinto, pero un hilo mismo de respuesta, ¿no? Y el nacionalismo es la expresión de un miedo, claro. En el caso vasco, a la gran transformación económica del 19, la gran transformación productiva y tecnológica que llenó Euskadi de gente procedente de otros lugares, con otros lenguajes, otras ideas, otros dioses, otras actitudes ante la vida, ante la muerte, que cuestionó las certezas intocables que tenían quienes estaban allí antes de esa gran revolución y esa gran transformación tecnológico-económica, ¿no? Que cambió la estructura de la propiedad, básicamente, y la narrativa sobre lo que somos. Así que aquel muro de Trump se construyó en el siglo XIX contra el que vino de fuera y le llamaron nacionalismo, pero no deja de ser un muro de diferenciación, un nosotros y un ellos, un los nuestros y los de fuera, un los de aquí y los de allí, una línea de diferenciación, una catalogación diferenciada entre los unos y los otros, ¿no? Sí, expresa un miedo. Supongo que el miedo de algunos a la dilución en el tiempo y en la historia de lo que consideran que es sagrado, ¿no? Pues esto, lo de antes, las geografías sagradas que tantas veces están, y ahora mismo tiene forma diferente, ¿no? En Estados Unidos lo vemos de una manera, en Francia de otra, en España de otra. Siempre tiene la misma forma, pero en mi opinión, ahí está. Siglos después, continúa entre nosotros. También dijiste en una ocasión, yendo a creo que era una muestra sobre los campos de concentración de Auschwitz, creo que en Madrid, dijiste que en contra de lo que creen algunos, Auschwitz no empezó con los campos ni con los hornos crematorios, sino que empezó con las palabras. Bueno, como sé que te gustan los cómics, creo, las novelas gráficas, si no me equivoco, ¿no? He traído este libro que seguro que habrás leído, que se llama Maus, de Art Spiegelman, sí, hombre, premio Pulitzer. Premio Pulitzer en no sé qué año. Bueno, hay dos frases, claro, yo esto lo leí cuando era más jovenzuelo, y la verdad que impresiona leerlo. Hay una frase que tengo por ahí apuntada de la revista, y ahí tienes razón, porque década de 1930, un artículo de periódico de Pomerania, Alemania, dice: Mickey Mouse es el ideal más lamentable que jamás haya visto la luz. Un sentimiento sano indica a cualquier joven independiente y a toda juventud honorable que esa alimaña sucia e inmunda, el mayor portador de bacterias del mundo animal, no puede ser el tipo ideal de animal. Fuera la animalización judía del pueblo, abajo con Mickey Mouse, lucid la cruz gamada. Sé que hablar de Auschwitz es hablar de palabras mayores, pero esto me interesa mucho, ¿no? Las palabras, el lenguaje que se utiliza en política, cómo construimos un yo y un nosotros, un yo represento al pueblo y tú no, presos políticos. Oía a Pablo Casado el otro día hablar de una dictadura constitucional. Es decir, cómo las palabras moldean y construyen y desarrollan también, yo creo que una acción. Tú además lo tienes que saber mucho mejor porque has sido político y eres además un analista, en mi opinión, bastante certero. Bueno, yo creo que la gran batalla de la política es inicia con una gran batalla por el lenguaje. Cómo denominamos a las cosas es la gran batalla perdida, ¿no? ¿Qué somos? ¿Una patria o una sociedad? ¿Qué somos? ¿Españoles? ¿Solo españoles y nada más que españoles? ¿O somos ciudadanos y ciudadanas con una narrativa pública que no se mete en nuestro ámbito íntimo? ¿Somos vascos todos los días vascos y nada más que vascos? ¿O somos ciudadanos de una sociedad? Bueno, todo eso define claramente el marco de juego, ¿no? Y las palabras es muy, muy, muy relevante cuáles se usan y cuáles no se usan para la definición de las cosas, ¿no? En los grandes procesos que conducen hacia los campos de exterminio, hacia el terrorismo, hacia los asesinatos, que era un poco el marco en el que recuperé esa frase, eso es cierto, ¿no? Porque uno cree que los atentados que veíamos de ETA o los campos de exterminio nazis en territorio polaco son el primer instante en el que aparece el nazismo ante nosotros y, sin embargo, son el último. Antes hay que hacer todo un proceso largo, que en el caso vasco, por ejemplo, empieza con la catalogación política del extraño, ¿no? Hay que ver quién es el extraño, hay que señalar políticamente al extraño.
El segundo paso hay que envolverlo en una cierta distancia social. Tiene que haber distancia social sobre la persona catalogada como extraño. Da igual con el nombre de judío, da igual con el nombre de español, da igual con el nombre o la palabra de maqueto. La señalización, la distancia y el asesinato. Siempre es esa misma cadena, en 3 partes. Se juega siempre en 3 partes. Por eso Auschwitz empezó con las palabras. Palabras pronunciadas en las cerveceras de Múnich, donde algunos dijeron que había que matar a los judíos. Lo dijeron antes de hacerlo. No lo hicieron antes de decirlo. Y en Euskadi fue similar, en el sentido a otra escala y sin nada comparación posible ante una, en fin, gran fosa de la historia como es el Holocausto, en otra escala muy menor, pero muy dolorosa también. Hubo que señalar, hubo que distanciar y hubo que matar. Así que sí, el lenguaje es el iniciador de todo proceso, también en política y también en el universo, en el mundo de la violencia política, ¿no? Ahí tengo yo un debate, no sé si periodístico, pero cuando hay un político que suelta una barbaridad o una gilipollas directamente, no sé qué debe hacer el periodismo. Si contarlo, si no contarlo, si obviarlo, si no obviarlo, si pasar de él, si subrayarlo. No sé realmente cuál es yo soy estudiante de periodismo, yo no soy ningún profesional, pero me lo pregunto porque creo que es interesante. Es decir, compramos el material averiado, compramos la mierda que se nos vende desde algunos representantes políticos, si lo obviamos no informamos. Es un debate, no sé si interesante o no. Sí, yo creo que es súper relevante. Sobre todo porque el periodismo últimamente, por el crecimiento exponencial de los cauces medios de comunicación y canales, pues corre un riesgo, ¿no? Que yo creo que es muy relevante, es que cree que todo empieza y termina en el lenguaje y que caiga en la trampa de lo deliberativo, discursivo y declarativo y que no salga de ahí. Que sea un periodismo sobre lo que dicen, no sobre lo que hacen. Y está bien, hay que seguir lo que dicen, pero después hay que estudiar lo que hacen. Y ese periodismo que constata, que lleva al plano empírico de la realidad las palabras y los hechos, que informa y que denuncia y que tiene una visión crítica, pues yo creo que es el alma de esa profesión y de ese instrumento democrático que se llama periodismo. Pero últimamente lo veo muy lleno de lo deliberativo, declarativo, discursivo. Rueda de prensa tras rueda de prensa, tuit tras tuit, declaración tras declaración, debate tras debate. Me cuesta más identificar una constante de información sobre los hechos, ¿no? Sé que es más difícil y que además la agenda del día está llena de convocatorias de prensa, instantes de discursos, de mensajes, pero ojo porque te metes en la trampa de lo que algunos quieren y es que solo se hable de lo que dicen sin seguir la pista de lo que hacen, ¿no? Hablando de palabras y de discursos, fue muy celebrado una charla tuya con Pablo Simón, que estuvo también con nosotros en el programa. Bueno, estuvo el último programa que hicimos en el estudio, allí en Madrid, cuando vino el COVID. O cuando ya estaba allí, pero no lo sabíamos. Dijiste que el principio de contradicción, que es algo que se ha esfumado, es decir, decir una cosa y la contraria en 24 horas, que se puede hacer, que se hace desde política, pero parece que los votantes tenemos muy poca memoria. Pues mira, yo creo que uno de los rasgos de esta época última es el recortamiento, no sé si existe esa palabra, del tamaño de nuestra memoria. La reducción del tamaño de nuestra memoria. Tenemos una memoria reducida en el tiempo. Por ejemplo, no sé cuándo se emite esta entrevista en vuestro canal, pero el domingo. ¿Quién se acuerda ya del debate sobre las dietas de los diputados? Hace 3 semanas más o menos, o 4, hubo un debate de altísima temperatura sobre si los diputados tenían o no que entregar las dietas de desplazamiento porque no tenían plenos y estaban todos confinados en casa igual que el resto. Ya no se ha vuelto a saber de ese debate. ¿Qué se sabe de los materiales comprados mal a China en el mercado ese raro de la empresa aquella que no tenía licencia? No hemos vuelto a saber nada. Y digo estas 2, pero puedo decir 15 más, porque no dura nada los debates. Entonces, corremos el riesgo, bueno, de que la realidad que vemos en las pantallas de televisión se termine convirtiendo en una serie de Netflix, donde cada capítulo no tiene por qué ser coherente con el anterior. Los hilos de guión llevan y traen, suben y bajan la trama para mantener vamos a decir, el enganche del espectador, la audiencia del espectador o de los espectadores, ¿no? Sin necesidad de que sean hilos coherentes.
Y mucho de lo que vemos en política nacional no es coherente con lo que vimos antes de ayer. Hay una altísima carga contradictoria en la actividad, deliberación, discursos, posiciones políticas. Altísima. Y en los últimos meses hemos visto una densidad de contradicción alucinante. Lo que creo es que se ha perdido el principio de contradicción, que es un fundamento sobre el que se debe operar. Y si yo digo que creo que hay que invertir en la educación pública, no puedo decir al día siguiente que hay que invertir en la privada. Y yo creo que ese fundamento de no contradecirte a ti mismo todos los días, o todas las semanas, o todos los meses en todos los temas, pues es un buen compañero de viaje para la actividad política. Y sin embargo se ha perdido. En aquella charla con Pablo Simón, de lo que traté, y él también, de lo que tratábamos de hablar, era un poco de eso, ¿no? Como ya no es tanto la mentira, como que se le ha perdido miedo a la contradicción, ha perdido prestigio la coherencia, como un factor de análisis de la realidad de las cosas que nos pasan, ¿no? Porque no hay otra manera de explicarse el volumen tan alucinante y la densidad tan alucinante de contradicción que tenemos en la política nacional. Te iba a decir, tendremos que votar los que no son incoherentes, pero digamos que ahora mismo no se me viene a nadie a la cabeza. Sí, no, es casi, no sé, sería difícil encontrar porque está instalado, hay una cierta victoria cultural de la pérdida de prestigio de la coherencia. Ha ganado culturalmente eso. No hace falta decir hoy lo mismo que antes de ayer. Es decir, si tú dices, oiga, mire, yo nunca gobernaré con Vox, y al día siguiente gobiernas con Vox, vas a la rueda de prensa y dices, sí, pero es que los españoles me han dado un mensaje. Y ya está. Ah, no, no. Usted mandó un mensaje a los españoles, les dijo, yo nunca gobernaré con Vox, y en cuanto se cierran las urnas, gobiernas con Vox. Por tanto, no sé, ha ganado culturalmente ese modelo. Y yo creo que es uno de los males de nuestra época. Sin él, sin esa banalización de la verdad y de la coherencia, Bolsonaro, Le Pen, Trump, Johnson, Salvini nunca hubieran ganado ninguna elección. Otro asunto también que me concierne, que es periodismo y política. No sé cuál es el nivel democrático de un país cuando la gente no se informa del todo, sino que tiene como una especie, o al menos tengo yo esa sensación, ¿eh? La gran mayoría de gente tiene una especie de información, pero muy a la orilla. No sé si, incluso no sé si del periodismo, medios de comunicación, nos adentramos más en el mar o nos quedamos un poco en la orilla de la información. No, es democrático igual, depende de su constitución, de sus poderes, de su descentralización, de sus mecanismos de control, de los derechos y deberes, de las libertades constitucionales. Todo eso define no el nivel de información al que una sociedad accede, ¿no? Lo que lo define es la posibilidad que esa sociedad tiene, no el uso que hace de ella. La posibilidad es lo que determina la existencia o no de una democracia. China tiene una y no lo es. España tiene otra y sí lo es. ¿Qué hace después la sociedad con ella? Bueno, pues yo creo que de nuevo va por sectores, ¿no? Hay gente que lo usa más y gente que lo usa menos, que lo considera más importante o menos importante. Pero lo que define una democracia, yo creo que es la existencia de prensa libre, los derechos fundamentales bien salvaguardados, entre ellos el de información y el de expresión, y el uso que la sociedad hace de ella, pues bueno, ese es uno de los lujos de nuestra era, ¿no? Poder decidir cuánto queremos de qué. Eduardo, tú eres víctima de ETA. No lo digo para que vuelvas a contar el atentado que sufriste, porque además ya lo has hecho, sino porque creo que como víctima de ETA, como político y como vasco, creo que es importante para aquellos que nacimos en el 2000, para los que lo hicieron en el 98, en el 95, en el 2001, en el 2002, para los que ya llegamos y ni siquiera recordamos a través de las noticias lo que significó ETA y ahora vemos a través de la hemeroteca, quien quiera verlo y quien desee verlo, los nombres de Ernest Lluch o Miguel Ángel Blanco o Isaías Carrasco o Fernando Buesa. Haría falta un discurso más de saber qué es ETA. Pero por una cuestión de salvaguarda, por una cuestión como mecanismo de protección, no como obsesión con nada, sino como una sociedad que es consciente de su historia para no repetirla, en este caso, ¿no? Y sí, afortunadamente en octubre del año 2011 aquello anunció su cese definitivo, pero por el camino dejó casi 1000 muertos, muchas heridas, mucho dolor y muchas distorsiones sociales de múltiples tipos, ¿no? A quienes nos tocó vivir allí en aquella Euskadi de sangre, bueno, evidentemente nos hubiera gustado no tener que vivirla, ¿no? Vivir en condiciones más normales, una vida más normal.
pero nos tocó y muchos de nosotros tomamos la decisión de ir a esa primera línea de lucha contra el terrorismo, que en el fondo era una primera línea de lucha antifascista. ETA tenía una visión particular de lo que debía ser Euskadi y quería, matando, elevar la categoría de total. Quería que todos viviéramos bajo esa visión que ella tenía. Bueno, le ganamos y afortunadamente hoy cada uno puede tener la visión que quiera, porque somos una sociedad de ciudadanas y de ciudadanos libres e iguales a la hora de enfocar la realidad, establecer nuestros puntos de vista, etcétera, ¿no? Convendría no olvidarlo por una cuestión de protección, porque no está escrita la historia futura y convendría que eso no se repitiera. Así que como mecanismo de salvaguarda sí estaría bien, pero de alguna manera tenemos una relación un tanto tensa con la memoria en España. Recordamos mal los instantes de dolor, ¿no? Lo explicamos mal, nos asomamos a ellos con dificultad. La guerra civil es un buen ejemplo. La dictadura es otro. ETA es otro. Ojalá sepamos como país corregir eso porque parte de la estabilidad de nuestro futuro, en mi opinión, se juega ahí. ¿Y tú crees que se usa demasiado en vano la palabra de ETA en parte de muchos políticos? Sí, pero porque ya pasó. Es una señal en el fondo de dos cosas. Una de que ya quedó atrás y otra de que algunos se pueden permitir el lujo de banalizar lo que para mucha gente fue muy doloroso. Si siguiera activa entre nosotros, no habría espacio ni para los banales ni para la banalidad. Así que cuando escuchamos hablar de ETA todos los días, algunos, en el fondo sabemos, uno, que son banales y dos, que eso es banalidad. Es decir, es un ejemplo a evitar, porque el dolor que produjo en mucha gente merece más respeto. Y todo no es ETA, porque si todo es terrorismo, pues entonces nada es terrorismo. El terrorismo es terrorismo. Y empieza y termina, tiene fronteras claras para que sepamos lo que es, ¿no? Bueno, sí, tiempos un poco banalizados en el debate político en algunas fuerzas políticas, ¿no? Tendrían, no sé, que dedicar más el lenguaje y el tiempo quizá a otras cosas, más reales, más presentes y más de futuro. ¿Nos falta empatía en la política? Es una, no sé, ya hay de todo, ¿eh? Porque yo creo que la política española ha bifurcado un poco sus caminos, ¿no? Yo creo que la política autonómica y municipal funciona excepcionalmente bien. Yo te puedes imaginar que hay gobiernos de izquierda que me gustan más y otros de derecha que me gustan menos. Pero reconozco que todos funcionan. No dan error. El gobierno de Madrid, el gobierno de Galicia, el gobierno de Andalucía, el gobierno de Murcia, a mí, en fin, no tengo ninguna coincidencia, ningún nada con ellos, pero reconozco que funcionan. No están permanentemente en una crisis tras otra y hay capacidad de cooperación. La ha habido en este ciclo tan extraño que hemos vivido en la política española en los últimos 4, 5, 6 años, ¿no? Donde hemos repetido elecciones una tras otra, donde no ha habido legislación normal, etcétera, ¿no? Sin embargo, la política nacional pues ha desarrollado una extraordinaria capacidad competitiva y ha diluido por completo su capacidad cooperativa. La política tiene siempre dos tiempos. Tiene un tiempo electoral de competición y un tiempo institucional de cooperación. En el caso de la política nacional hay mucho de competición electoral y muy, muy poco de cooperación institucional. Hace mucho tiempo que el Parlamento no legisla por un procedimiento legislativo normalizado. Funciona por decreto. Hace mucho tiempo que el órgano legislativo es casi una cámara deliberativa que nutre los informativos, las tertulias, los platós de televisión. Pero ha perdido en parte su dedicación, su identidad como órgano de legislación lenta, madurada, con procesos ordenados. Va por decreto prácticamente todo en los últimos años. El gobierno envía un decreto, la Cámara dice sí o no y ya. Bueno, digamos que caminos bifurcados. Política autonómica y municipal yo la veo en un registro y la política nacional lo veo en otro. Para ir terminando, ¿qué has estado leyendo, viendo o escuchando estos días? Estas semanas ya de cuarentena. Pues he estado escuchando mucho de National y mucho de Cure. No sé por qué, porque creo que este ha tenido mucho de viaje introspectivo a las fuentes originales de cada uno. Y entre mis fuentes originales de educación cultural, pues está The Cure, y en el grupo en el que más cómodo me encuentro últimamente es The National. Así que he escuchado mucho eso. Y luego he leído 3, 4 libros, los apuntes venecianos de Joseph Bronsky, que me encantaron. Los leí
completamente inundado de la belleza de esa ciudad, y de que seguramente es la ciudad más bonita del mundo, y de cómo habla y escribe sobre, bueno, aventuras, cuentos, historias a través de las callejuelas de Venecia y de sus canales. He leído Los últimos días de García Lorca, de Molina Fajardo, que me parece un libro fundamental si quieres meterte en el universo lorquiano, de su asesinato, del momento granadino de julio y agosto del año 1936. Y luego he terminado M, el hijo del siglo, de Scurati, que es un viaje hacia los años 20 y 30 en Italia y el surgimiento del fascismo. Un libro largo, denso, al que he ido a veces recelando, pensando que más que un libro sobre el pasado, a veces tenía el tono de un libro sobre el futuro y no me gustaba. He dilatado mucho su lectura porque es típico libro que lo he mirado de reojo y aunque he entrado en él, he entrado con cautela y no te oculto que con alguna reserva e incluso un poco de miedo, ¿no? A veces da todo el rato la sensación de que esa Italia de los años 20 es el futuro y no me gusta un pelo. Así que eso es lo que he leído. Si tuvieras que ponerle una canción final a esta entrevista, ¿cuál sería? Bueno, me gusta mucho una canción de León Benavente que habla de este instante que estamos viviendo. Tiene ya unos cuantos años, pero me parece que define un poco cómo estamos todos. Se titula Estado Provisional. Además, justamente como yo hago escotillar al entrevistado siempre que va a venir, pues estaba escuchando a Joel López. Bueno, a Iván Ferreiro sí lo conocía de antes. Y a Joel López no tanto. Me gustó mucho. López es un genio. Sí, no, me gustó mucho Tierra, la canción. Pero yo siempre digo que aprendo bastante cotillando al entrevistado, sobre todo gustos musicales y libros y demás. Ya te pido un último favor. Como sé que eres historiador, a mí me interesa mucho la historia. Pero claro, me metí a periodismo. ¿Qué libro o qué libros recomendarías? Ya esto es por gusto personal. Mira, uno que he leído también en esta pandemia, que no se me ha olvidado decírtelo antes, es un libro de un historiador francés muy relevante en la historia, en la aparición de una nueva línea científica de análisis de las mentalidades y de la vida cotidiana, ¿no? El análisis que dice, bueno, la historia no son solo los reyes, las guerras, los periodos de entreguerras y los ciclos de la economía. La historia también la construye la mentalidad humana y la vida cotidiana. La historia del miedo, la historia de la sexualidad, de los juegos de la infancia, de las actitudes ante la vida, ante la muerte, de las relaciones de pareja, la historia del ocio. Todo eso es muy relevante, ¿no? Entonces a esta escuela, que es la Escuela de los Anales, que a mí es lo más importante que encontré en la universidad y que más magnetismo me generó, tiene entre ellos a un historiador que se llama Georges Duby y una obra que se titula La época de las catedrales. El ciclo histórico que va desde el siglo X al siglo XIV en Europa, que es una zona un poco oculta, pero trascendental en la realidad humana desde entonces hasta hoy. El gran salto tecnológico del siglo X que provoca y produce y permite todo el recorrido histórico después, ¿no? Una historia que se inicia también con una Europa en silencio. La Europa del finales del siglo IX y del siglo X era una Europa deshabitada, silenciosa, un poco de quietud, un poco estática como ahora. Bueno, pues ese instante se rompe a partir de ahí. Es un gran libro. La época de las catedrales, de Georges Duby, que es, en fin, un estudio del gótico y del románico vinculado a la mentalidad y al arte fantástico. Me la apunto que hay tiempo para leer. Bueno, Eduardo, pues muchas gracias por estar aquí. Sinceramente, cuando intenté, digo, no va a querer. Seguro que no... Sí, pero me escribió un amigo común y entonces con eso lo conseguí. Claro. Intenté ahí, metí lo que es la patita a través de otro amigo. No, decimos ya Jorge Bustos. Y gracias a él, pues gracias a ti también por venir. Eduardo, gracias. Espero que haya estado cómodo. Sé que no es la comodidad del estudio, del radio, pero bueno, claro, esto nos toca aquí ahora mientras dure la pandemia y el COVID. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Era mucho más feliz antes de conocerte. Sé que te gusta, sé que esto a ti te divierte, pero a mí me está matando, me estoy cansando. Pienso mucho, hablo poco, me he enganchado a un serial y cuando duermo además de solo...
Pues Eduardo Madina nos pone para cerrar este estado provisional de León Benavente, temazo, para cerrar este capítulo número 17 del cuarto programa. Hemos estado con Eduardo Madina. Eduardo, para quien no lo sepa, pues fue político, fue y es socialista, y fue una persona muy influyente dentro del organigrama del Partido Socialista. Fue hasta secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Dejó la política y ahora dice que vive otra vida. Espero que les haya gustado la entrevista. Gracias a Jorge Busto, que fue el que nos hizo de intermediario, de Aladina o de madrina para la entrevista, o de padrino para la entrevista. Gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, por escuchar, por hacerlo en el coche, andando, corriendo, por verlo en YouTube o escucharlo en ebooks o escucharlo en Spotify. Saben que nos pueden seguir a través de Twitter, @cuartoprograma, a través de Instagram, @elcuartoprograma, y yo me llamo Carlos Padilla y estoy también en Twitter y en Instagram. Búsquenme también, que estoy por ahí. Gracias a todos, que pasen feliz semana. Mañana empiezan lo de las fases. Algunos pasan la fase 1, otros a fase 0. Y ahí estaremos viendo a ver cómo va la cosa. Con responsabilidad y con calma. Seguimos todavía en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia. Espero que esta charla les haya servido un poco de anestesia para tanto ruido en el que hay afuera. Gracias a todos por estar al otro lado. Descansen y disfruten en la medida de lo posible. Sean felices. Adiós. Lo que antes me hacía reír ahora me pone triste. Lo que antes me hacía feliz ya no existe. Carlos Padilla, el cuarto programa.